Estamos hablando del código ASME 8, en este caso, división 1. Y como les decía, de un tiempo a la fecha dejó de ser un código de uso, tal vez del mercado americano, por decirlo, y se volvió un estándar internacional. Desde mi punto de vista, es el más completo, el que abarca la mayor cantidad de temas, el que complementa lo que es la parte de diseño y fabricación con ensayos, reparaciones de equipos que están en funcionamiento. Ha abarcado un montón de áreas, con lo cual lo hace completo. Hay algunos otros códigos de diseño, aquí en Argentina no están difundidos, puede ser que en algunas zonas de Europa sí, pero digamos que el ASME ha ganado territorio y se ha vuelto internacional en todo sentido. Como filosofía en general, cuando hablamos del código ASME de un recipiente a presión, da, digamos, estas áreas principales. Tiene requisitos que son obligatorios, son aquellas cosas que mandatoriamente tengo que cumplir. Prohibiciones específicas son las cosas que explícitamente no puedo hacer, y algunas guías o recomendaciones mandatorias, no, perdón, no mandatorias, que son buenas prácticas. Podré tomarlas o no de acuerdo a mi conveniencia. En general, se evalúa que esas guías no mandatorias son casi mandatorias para hacer un diseño seguro. Un tema central es que el código no abarca todos los aspectos de las actividades del diseño y fabricación de un recipiente. Hay cosas, por supuesto, muy puntuales que puede ser que no estén incluidas dentro del código. Entonces, tiene una filosofía que es que los aspectos que no están específicamente abordados no están prohibidos. O sea, aquella cosa que no está explícitamente prohibida debe aceptarse, debe considerarse que está permitida hacer siempre dentro del contexto de la seguridad o la filosofía de seguridad que busca el código. El código ASME no es, digamos, un manual de recipientes a presión, y hace hincapié específicamente el código, es que no puede reemplazar la formación, la experiencia y lo que llama el juicio de la ingeniería. Juicio, entengámoslo, no como un proceso judicial, sino el criterio de la ingeniería, que son análisis, consideraciones hechas por ingenieros con conocimientos y con experiencia en la aplicación del código. Por eso es este eje central respecto a que no va a estar todo contemplado en el código, pero que el código a su vez necesita que la persona que esté trabajando tenga conceptos, una formación anterior, que en algún caso no es que requiera ser ingeniero. Hay algunos lineamientos de formación de personal que interviene en el diseño de recipientes y que no necesita ser ingeniero específicamente. Pero bueno, básicamente el criterio es, no es un manual y hay que tener por detrás un conocimiento teórico de los aspectos que se están analizando. Vamos a ver ahora algunos aspectos básicos generales para primero entender qué sería, digamos, un recipiente a presión y qué cosas son las que los lineamientos o ejes principales de lo que serían cuestiones de diseño. Una definición muy básica. Un recipiente a presión es básicamente un contenedor a prueba de fugas. Parece una obviedad, lo que hay que decir es que es un recipiente que tiene que ser apto para contener fugas en la medida que yo logre de alguna forma, a través de conexiones o inserciones o piezas específicas, lograr que entre el producto por un equipo, al equipo por el lado que yo deseo y después egrese el equipo por el lado que yo también deseo. El contenedor, ahí hay un micrófono que me parece que quedó abierto ahí. Eh, digamos, si bien este contenedor a presión puede tener cualquier forma, lo habitual es encontrarlo en las secciones que son de sección transversal cilíndrica. Yo lo corto transversalmente, veo un cilindro, que podrá ser netamente un cilindro, podrá ser un cono, podrá tener una forma de elipse, de toroide o combinación de todas esas formas, y que en general se cierra en sus extremos por piezas que pueden ser planas, curvas, bridas, tapas de apertura rápida. Es cierto, hay excepciones a esta definición, pero bueno, si ustedes han visto, por ejemplo, un aeroenfriador, un aerorefrigerador, digamos, un intercambiador de calor que se llama aero, bueno, lo que son los cabezales son unas piezas de sección
digamos, de un paralelogramo, un paralelepípedo, por decirlo de alguna forma, de lados planos en su gran mayoría. Pero bueno, están dentro de la clasificación de recipiente a presión. Y esa presión que está actuando sobre el recipiente podrá ser tanto interior como exterior. Entiéndase exterior como dos casos posibles, que esté el equipo y esté recibiendo del lado exterior presión, porque está contenido, por ejemplo, dentro de otro que se lo está presurizando por fuera, o por ejemplo, de que esté actuando en su interior el vacío, o sea, una presión que esté entre el cero absoluto y la presión manométrica. Entonces, esa presión va a tender a colapsarlo el equipo y eso es presión exterior. Y esa presión a su vez siempre está asociada con una temperatura, o sea, cuando se habla de diseño, yo tengo dos parámetros para analizar en conjunto. Presión y a qué temperatura está conviviendo esa presión. Después vamos a ver el porqué de esta necesidad de tener esa dupla, ese par de datos. ¿Por qué me preocupa el diseño o la seguridad de un equipo? Bueno, para evitar justamente una falla que tiene varios aspectos, daños materiales, daños personales, combinación de los anteriores, lucro cesante, bueno, lo que puedan imaginar. Las fallas de los recipientes están fácilmente identificadas, se pueden agrupar en estas cuatro categorías, que lo que intenta describir es por qué se produce una falla. La falla se puede producir por los materiales, el material fue mal elegido, no era el material adecuado para esas condiciones de servicio, el material estaba defectuoso. Básicamente, en materiales son esas dos grandes líneas que podemos identificar. La otra es el diseño, que son datos de diseño incorrectos, que los datos que yo estoy implementando para diseñar el equipo no eran los que se corresponden con la realidad del equipo, que los métodos de diseño que yo estoy utilizando sean inexactos, incorrectos o que fueron mal ejecutados, los cálculos no están bien hechos. Bueno, eso es una falla del diseño que puede producir, un error del diseño, perdón, que puede producir la falla del equipo. Puede ser a su vez de la fabricación, que los procedimientos de fabricación no sean los adecuados, sean insuficientes, lo que podría interpretarse como una mala práctica, que los controles no fueron los adecuados, no fueron los suficientes, no fueron suficientemente exhaustivos, perdón. Y después el servicio, que básicamente está asociado a que las condiciones de servicio por el usuario cambiaron, no son las mismas que antes o las mismas que al inicio del diseño, entonces el equipo está siendo sometido a condiciones para las cuales no fue diseñado, que el personal que opera el equipo no tenga la suficiente experiencia, el mantenimiento es inadecuado. Estas son las cuatro principales causas de por qué se puede producir una falla en un equipo. ¿Y las fallas cómo se manifiestan? Bueno, es un resumen, pero en rasgos generales. Una deformación plástica excesiva, lo que evidentemente a la vista es tangible de que el equipo se está deformando, por decirlo de alguna forma, que directamente eso pase a una rotura por sobretensión, el equipo tenga una rotura, es un fallo irreversible, por supuesto, que tenga una fractura frágil, porque el material no tiene la tenacidad adecuada para las condiciones de operación, que pueda tener un fallo más en el largo plazo de corrosión bajo tensión, corrosión por fatiga, inestabilidad plástica. Estos son los principales, hay algunos más específicos, pero digamos que con esto los podemos definir casi todos. Entonces, ¿por qué se produce? Lo identificamos. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, cómo se manifiestan con estos tipos diversos de fallas que son, digamos, visibles en lo inmediato y a veces en el largo plazo, como por ejemplo la corrosión. Estos son algunos gráficos, algunas fotografías, ejemplos de distintos fallos de recipientes. Este es uno de ellos. Esto es una rotura longitudinal de una envuelta de un equipo. Esto que está acá es el cabezal de un intercambiador de calor de casco y tubo, donde si lo ven, este equipo era igual que este. Bueno, acá esta costura circular
se desvinculó en forma completa esta pieza de esta unión soldada. Esta pieza está como partida completamente, por decirlo así. Este es un pad de refuerzo de un equipo. Esto es una fisura que está virtualmente dando toda la vuelta alrededor del refuerzo. Esta foto no es muy clara, está en muchos libros de recipientes a presión, es una foto medio icónica, que es la ruptura frágil, la falla por falta de tenacidad de un material, del material, digamos, de un recipiente a presión cuando estaba sometido a una prueba hidrostática. Es un equipo de pared bastante gruesa. Esta foto tiene unos años, no sé qué año es, pero bueno, es una de las más icónicas que hay dando vuelta por normas y libros de recipientes de un fallo en equipo. Algún ejemplo más, hay miles, pero por lo menos para tener una primera aproximación. Esto también es la rotura del eje longitudinal, por decirlo así, de un tubo de fuego en este caso. Esto es una erosión que se está produciendo por dentro de un tubo de un equipo. Esto es un codo, es un material aliado, creo que este 9% de cromo. Y este agujero que se ve acá es el resultado de la erosión sobre la zona de la curva. Bueno, comunica al exterior. Esto es una brida de interconexión de cañería. Este es el caño y esta es la brida. Esto que se ve acá, bueno, es el efecto del revelado de un ensayo de líquidos penetrantes que está revelando que acá hay una fisura en este metal base cercano a la soldadura. Hay algunos de estos fallos que son evidentes en forma visual, bueno, otros quedan evidenciados con una serie de ensayos no destructivos como los que se ven acá. ¿Qué se, en- ¿Qué se entiende por diseño ASME? Los recipientes están diseñados de acuerdo al ASME 8 División 1, son diseñados por reglas. Llamemos reglas a fórmulas, para decirlo de una forma más simple. Y no tienen una evaluación muy detallada de todas las tensiones que están actuando en el equipo. Digamos que conceptualmente se reconoce que en el recipiente puede haber zonas donde haya flexión secundaria, o sea, cargas secundarias, vamos a decirlo un poco más ampliamente, otras cargas secundarias producidas por características geométricas, altas tensiones locales, pero se acepta o se convive, mejor dicho, con esas tensiones, se permite que sucedan por el hecho de que se utilizan de por sí altos coeficientes de seguridad. Los coeficientes de seguridad del diseño son lo suficientemente conservadores como para poder cubrir todas estas situaciones de cargas que no son dominantes en su valor, pero existen, están en el equipo, pero bueno, están de alguna forma licuadas por el alto coeficiente de seguridad que se utiliza. Para equipos simples, vamos a ver en este caso algún ejemplo de cálculos de piezas sencillas, simples, para tener un concepto teórico. Para esos equipos simples, se considera que es lo suficientemente seguro, suficiente, que no es necesario hacer más, considerar eh, que existe que las reglas son suficientes. Pero si yo tengo equipos de mayor complejidad, el espesor que yo calculo con las fórmulas, estas reglas del código, en el cual mi único dato de entrada es la presión, bueno, no son suficientes para poder, digamos, tener en cuenta todos los efectos combinados de todas las otras cargas que actúan en el equipo. Pero bueno, vamos a verlo. E- El concepto general es que hay algo dominante, que son las tensiones por la presión, y después hay otras cosas que vienen por detrás que en el caso de hacer equipos más complejos de los que podemos ver ahora, que son cilindros con cabezales sometidos a presión, eso los puedo perfectamente meter dentro del grupo de un diseño por reglas y estoy seguro. Si yo tengo un equipo de más complejidad, bueno, no me puedo quedar solamente con eso y tengo que ahondar un poco más. Los cálculos básicamente lo que hacen es, tienen en cuenta los efectos de cada carga que está actuando por separado. Y después se combinan, esas cargas se suman, no siempre con el mismo signo, no siempre en la misma en la proporción total, pero digamos, se suman para ver o determinar, mejor dicho, el estado tensional total que yo tengo en ese elemento. Porque en un equipo puede haber muchos tipos de tensiones, de tensión, de compresión, de corte, de flexión, térmicas, porque el equipo está más caliente en un lado, más frío en el otro, o la temperatura genera un efecto de
una dilatación que está restringida por su forma, eso me genera tensiones axiales de tracción-compresión, de que estoy cargando el equipo por alguna otra razón, de discontinuidad por la forma. O sea, yo tengo mucho tipo de tensiones que pueden suceder dentro de un equipo. Pero digamos, no nos corramos del eje. A los efectos de esta charla, quedémonos con esta idea, saber que en un equipo lo que le está pasando, las tensiones que están pudiendo suceder en un equipo, básicamente están separadas en tres grandes categorías. Después dentro de cada una hay distintas subdivisiones, pero el concepto general, tres categorías. Yo tengo las tensiones primarias, son de carácter sostenido, o sea, siempre que yo tengo presurizado en equipo, siempre va a estar bajo esa tensión primaria. Y son requeridas para lo que, digamos, se busca en la física sería mantener el equilibrio físico. Yo tengo una presión que está tratando de tensionar un material, bueno, necesito ese material está sujeto a una tensión para buscar un equilibrio físico de que eso obviamente no se abra, está resistiendo el efecto de la presión siempre que la presión suceda. Se producen por estas cargas mecánicas que hablamos, la dominante es la presión, y cuando se supera un valor X determinado, que es el límite elástico, ¿qué pueden provocar? La falla o una distorsión permanente. O sea, son las tensiones lo principal. Es lo que sucede siempre que tengo presión y son intrínsecas del propio equilibrio de física que sucede dentro del equipo. Y después tengo las secundarias, que lo que hacen es tratar de satisfacer, digamos, un patrón de una deformación impuesta. Yo tengo una deformación que me puede estar sucediendo en el equipo por una carga externa que me está empujando una boquilla, una conexión, y esas tensiones lo que hacen es tratar de satisfacer esa deformación como para tratar de cancelarla de alguna forma. Son autolimitantes, eso quiere decir que esa tensión secundaria por ahí, en este caso que yo cito una boquilla, empuja un poco a la boquilla del equipo y una pequeña deformación y la carga automáticamente se libera, baja a niveles por debajo de lo admisible y no sucede nada. Puede haber una pequeña fluencia de formación local ahí en ese entorno, no es siempre fácil poner una magnitud, pero puede suceder. Eso equilibra las condiciones que causaron esa deformación y el equipo vuelve a su estado normal sin ningún compromiso de la estabilidad como en el caso anterior. Y después tengo unas que se llaman tensiones pico, que son tensiones que se deben a las intensificaciones de carga en lugares muy locales. Si yo tengo otra carga muy puntual de solamente un esfuerzo externo, un soporte, pueden estar en las cargas limitantes o autolimitantes, pero no generan ninguna distorsión significativa. Entonces, quedémonos en esta instancia de esta charla que yo básicamente las tensiones que tengo ahí dando vuelta en un equipo son de estas tres grandes categorías. Esto es una tabla que después me está dando una pauta. Esto es extraído de un libro de recipientes a presión. Porque el ASME 8 División 1 en ese sentido es un poquito huérfano, esa es la palabra, porque no entra en mucho detalle acerca de cómo se combinan. Esto en general se toma prestado de otro código, que es el ASME 8 División 2, que sí está detallando muy específicamente cuáles son las cargas y cómo se combinan. Como el ASME no, División 1 no tiene un método preciso, se adoptan estos estados de combinaciones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo una tensión primaria membranal general, que es por la presión, mi tensión admisible es un valor determinado. La tensión, por esto que vamos a ver ahora un poquito más adelante, es la eficiencia. Y en la medida que yo empiece a sumar más efectos, bueno, yo sumo cosas acá, pero no la comparo contra lo mismo que tenía antes, que era para una condición permanente. Bueno, me doy un plus adicional y cuando sumo cosas las comparo contra un límite mayor. Cuando sumo muchas cosas actuando, primaria, secundaria, más flexión, bueno, en la medida que yo incorpore más efectos, mi parámetro de comparación va a ser tensiones admisibles cada vez más altas.
Repito, la idea de esto es que podamos tener un concepto general. Esto se vuelve muy particular si se utilizan software de cálculo. Los software en general trabajan con fórmulas ya adentro, lo resuelven muy rápidamente, pero bueno, un poco la idea es que tengamos algún concepto de qué es lo que sucede, que no todo lo que sucede se suma linealmente, pero que sí hay varias cosas que están actuando a la vez en un equipo y que, digamos, hay una que es la que domina todo, que es la presión en general, que es la primer línea, digamos, que yo considero, y es la que encuentro rápido en todas las ecuaciones y fórmulas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. ¿Se escucha bien ahí? Pues yo sigo hablando y por ahí. Sí, sí, se escucha. Bien, bueno, cualquier duda, consulta que tengan, podemos seguir. Cuando se hace un diseño de un equipo, hay un dato que es el dato de entrada, que es el dato necesario para poder asignar un espesor. Ahora vamos a ver la fórmula, pero como idea, como concepto, ¿qué es la tensión admisible? Muchas veces hablamos de tensión admisible de un material, pero bueno, queremos ahondar un poquitito más en qué es y de dónde viene para que no sea un número solamente, que haya una razón del por qué ese número existe y ese número que cómo se comporta ante distintos fenómenos. Esto que estamos mirando ahora es una cuestión muy particular, muy específica de lo que es la parte ya resistencia a materiales, pero sirve como concepto. Yo mencionaba recién el ASME 8 división 2, bueno, por ahí me adelanto un poco. Así a nivel general, para lo que es diseño de recipientes a presión, hay tres divisiones Debate. del código ASME 8. La división uno es la, digamos, la general de requisitos generales. La división 2 que se llama reglas alternativas. Y después la división 3 que es muy poco frecuente de usar, que es de equipos de alta presión. Cuando hablamos de alta presión, estamos hablando de aproximadamente 700 kilos de presión, 700 kilos centímetro cuadrado de presión hacia arriba. Es poco frecuente que en nuestra vida profesional, de acuerdo al trabajo que hagamos, nos encontremos con esto. Son casos muy puntuales, pero hay un libro específico para eso. Y el División 2 está en el medio, es muy interesante porque tiene mucho más contenido teórico, por decirlo de alguna forma, mayores análisis, permite diseñar un equipo enteramente a través de lo que sería, en lugar de regla, por análisis, o sea, elementos finitos, y está muy pormenorizado, tiene algunas otras soluciones muy interesantes, incorpora el concepto de fatiga, que en División 1 no existe. Bueno, están estas tres, sepamos que la uno es la que se usa en el 99,99% de los casos. La división 2 es una muy buena referencia, no tiene lamentablemente mucha difusión en la Argentina, debería tenerla. Eso permite en algunos casos optimizar algunos equipos, pero bueno, hay a veces un poco de resistencia a implementarla. Y la división 3 ya son casos hiper específicos que bueno, no viene al caso. La división uno basa toda su formulación de cálculo en lo que se llama la teoría de la máxima tensión principal. ¿Qué quiere decir esa teoría? Que la falla en un material X, no en el equipo, digamos, una teoría de diseño, ¿no? Ocurre cuando una de las tres tensiones principales, quiere decir, o sea, en un eje, en el otro y en el otro, o sea, en los tres ejes, en alguno de ellos alcanza la afluencia del material en tracción. Entonces, si en algún lugar, en alguna de esas tensiones principales, alcanza un valor de la afluencia de material en tracción, bueno, es el concepto de lo que se entendería la falla. Digámoslo con otras palabras, la rotura va a depender solamente de la magnitud numérica de la máxima tensión principal, una de ellas. Las otras dos, las tensiones en las otras dos direcciones no son protagónicas, no están consideradas. Entonces, la falla alcanza cuando una de las tensiones cualquiera alcance la afluencia. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque, bueno, el División 2 trabaja con otra teoría y el División 3 trabaja con otra teoría distinta. Esta es la más simple de todas, la que por ahí vemos o entendemos más fácilmente
a nivel por ahí académico de lo que es la facultad, para entenderlo más fácil. Ahora, ¿cómo son esas tensiones? Cuando yo tengo un recipiente que tiene un espesor que es pequeño, no digo pequeño en valor absoluto, sino pequeño en comparación con otras dimensiones, las otras dimensiones transversales, digamos. Se asume que es la relación entre radio y espesor mayor a 10, o sea, que es mucho más grande de lo que es la magnitud del espesor. Esa pared del recipiente tiene una analogía de una membrana, es como si fuera una membrana de, llamémosle jabón o lo que ustedes quieran identificar, y las tensiones que se producen en ese equipo son tensiones de membrana o membranales, es el mismo nombre, digamos. Esas tensiones, que pueden ya ser de tracción, si estoy presurizando por dentro, de compresión, si estoy, digamos, presurizando por fuera, son valores promedio. O sea, yo lo que cuando hablo de tensión admisible es una tensión promedio que está sucediendo a través del espesor del material entre afuera y adentro. Yo supongo que es promedio y que está, digamos, distribuida uniformemente en todo el espesor de la pared y que está, digamos, actuando tangencialmente a la superficie. Veámoslo en este ejemplo, no sé si lo llegan a ver bien. Esto que está acá es un recipiente que, fíjense, entre este y este tiene el mismo diámetro exterior, pero este es mucho más delgado de espesor que este. La distribución de tensiones, que si bien hay una pequeña variación entre el afuera y el adentro, se asume de que esta variación es relativamente pequeña y que el valor que yo tengo en el medio es un buen promedio representativo. Yo hablo de una tensión que asumo que está sucediendo en forma promediada, por decirlo de alguna forma, entre el adentro y el afuera del equipo. Ahora, si el equipo tiene una pared gruesa, o sea, es mucho esa relación radio-diámetro es desfavorable, bueno, fíjense que la distribución es más notoria, como ya no es lineal a través del espesor, entonces yo no puedo asumir en forma segura que la tensión es uniforme a través del espesor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En general, el ASME 8 división 2 se lleva mejor con las fórmulas que tiene con los equipos, los recipientes de pared gruesa, que lo que sería una ASME 8 división 1. De vuelta, esto es un concepto. Cada vez que hablamos de tensión, vamos a hablar de algo que le está pasando al equipo, que supongo que es constante a través del espesor y que es un único valor. No hay diferencia entre el afuera y el adentro. Ahora, seguimos. Estamos tratando de llegar, digamos, con algunos pasos lógicos de a dónde vamos a obtener la tensión admisible que estamos utilizando en los cálculos y por qué es ese valor y no otra cosa. ¿Cómo se determinan las tensiones? El ASME establece una serie de criterios teóricos que quedaron, digamos, de alguna forma avalados por la experiencia de muchos años de servicio. Básicamente yo tengo una serie de cosas a considerar y las tengo que evaluar y tengo que hacer unas cuentas y quedarme con el menor valor que resulta de esos criterios de selección. Vamos a ver ahora cómo viene la lógica. Si yo estoy diseñando un equipo que tiene una temperatura que está por debajo del rango de creep, no sé si tienen el concepto de creep, si alguno tiene algo que nos pueda compartir, qué es lo que entiende por creep, a dónde Perdón, piensa que sucede. fluencia lenta puede ser. Sí, perfecto. Sí, Es sí. estirar el periodo de estricción lo máximo posible, puede ser. El creep es fluencia lenta o algunos lo llaman termofluencia. Exactamente, Bien, termofluencia. claro. Digamos, la característica que tiene es que se va produciendo una deformación que es incremental con el tiempo sin variación del esfuerzo el esfuerzo que yo le estoy metiendo. Yo no le estoy cambiando el esfuerzo que le estoy produciendo, siempre está la misma tensión, pero se me está deformando permanentemente siempre un poquito más, digamos. Para que eso suceda tiene que haber temperatura, pero bueno, si la temperatura está por debajo del rango de creep, yo tengo que
hacer esta cuenta. Conocer mi material y saber su tensión de rotura y su tensión de fluencia. Rotura, bueno, es evidente, no sé si han visto un ensayo de tracción, es tomar una probeta, estirarla, hay una estricción de la probeta hasta su rotura, bueno, se lee en las máquinas, digamos, en el dispositivo que se usa, a qué valor de carga rompió, ese valor se asocia a la sección y se determina la rotura. Y la fluencia se establece también, se marcan 2 puntos y se mide cuál es la deformación permanente de un porcentual determinado. Entonces, yo conozco mi material, sé la rotura y sé la fluencia, y tengo que hacer esta cuenta. La rotura divide un factor de seguridad. Este 3,5 que está acá es el factor de seguridad que tiene el ASME. Para ASME 8 división 1. En división 2 son otros factores más bajos. Pero básicamente, ustedes consideren que si ustedes están tomando un valor de tensión admisible, bueno, admisible es eso, la rotura se va a producir cuando eso se multiplique por 3 veces y medio. O 2/3 de la tensión de fluencia. Yo tengo que conocer estos dos parámetros y quedarme con el menor de los dos. Y ese va a ser el valor que voy a utilizar. Ahora, si estoy en el rango de creep, bueno, ahí ya es mucho más experimental. El ASME ya tabula muy específicamente, de hecho, todo esto está tabulado, pero digamos, ¿cómo podría ser si yo quiero extrapolar? Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque en ese rango de creep de fluencia lenta o termofluencia, los valores son el resultado de esto que vemos aquí abajo, que es bastante complicado, como ven. Es el 100% de la tensión media que me produce una defluencia, una deformación permanente de 0,01 por cada 1000 horas de servicio, el 100% para causar la ruptura en 100.000 o el 80% para causar la ruptura en 100.000. O sea, esto implica muchas horas de laboratorio, de probar miles de horas o cientos de miles o extrapolarlo, el concepto para poder determinar qué tensión se asume que es admisible para ese material por estar en ese rango de fluencia lenta o termofluencia. Cada material tiene tipificado, o sea, las tensiones, pero esas tensiones fueron el resultado de un montón de análisis previos, que esos en el ASME 8 están tomados, digamos, de la STM de materiales, con lo cual hasta una temperatura determinada es todo bastante previsible. Bueno, a altas temperaturas empiezan las limitaciones, o sea, ahora vamos a ver cómo se puede llegar a ver cómo cambian la respuesta en material. Con lo cual, digamos, ¿cuál es Por el lo objeto? general, con las mediciones de esta fluencia lenta, puede ser que se midan en escalas logarítmicas por el tema de los altos tiempos que se manejan. En general no se usa método lineal porque sería imposible estar 100.000 horas por cada material Claro, probando con cargas. tal cual. Son mediciones que se hacen en forma, creo que eran, yo vi unas tablas una vez, creo que era logarítmica, pero el concepto está que no podés aplicarle 100.000 horas para poder determinarlo, pero que esos valores, que el concepto importante, que los valores que están aquí en las tablas, ahora vamos a ver algo, en este rango de creep son esos, yo no puedo extrapolar, no puedo hacer nada, no puedo Bien, suponer que si yo me paso 10 grados, bueno, ¿cómo responder el material? No puedo. claro. ¿Hay una temperatura, Diego, normal como para el ensayo? ¿O qué se considera alta temperatura? Bueno, ahora lo vemos, cada material, eh, digamos, se lo va ensayando, digamos, hagamos una cosa, Rafael, ahora avanzo a la siguiente, por ahí se entiende un poquito más. En esto vamos a ver cómo responde. Supongamos que tenemos un material que es un material muy conocido para recipientes a presión, que es una chapa que se llama SA 516 grados 70. Es la chapa en la cual se construyen el 90 o más por ciento de los recipientes a presión en Argentina y en todas las partes del mundo. Es una chapa de acero carbono que tiene más o menos entre 0,20 y 0,28, 30, de acuerdo al espesor porcentual de carbono. Después tiene manganeso y tiene algunas cositas así de cromo, níquel, molibdeno, vanadio en segundo y tercer orden. Pero es una chapa que cubre el amplio espectro de casi todo, trabajar a alta temperatura.
y después tiene buenas características de tenacidad. Entonces, supongamos que yo quiero determinar y saber para un cálculo que voy a hacer cuál es la tensión admisible que va a tener este material, que es el STM 516 grados 70, a una temperatura X 200 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar las tablas del ASME, que sería la sección 2, que son materiales, y la parte D, que es de propiedades mecánicas. Entonces, yo voy a buscar un material que es carbon steel, o sea, me da a la izquierda, digamos, son unas tablas que yo hice unos recortes, pues son bastante largas, no las pude lograr apaisar acá para que se vean bien, pero hice recortes de las zonas de interés. La chapa esta, el SA516, y este es el grado 70. Entonces yo quiero saber cuál es la tensión máxima admisible para SME8 división 1. Para simplificar, a partir de un momento la llamo con un número. Esta es la línea número 45. Entonces yo voy a la línea número 45 y acá tengo la máxima tensión admisible de acuerdo a la temperatura. Fíjense esto. A 40 grados centígrados yo tengo esta tensión admisible. Estos son megapascales. Aproximadamente es un poquito, esto por 10 da kilos centímetro cuadrado. Un poquito más, pero bueno, en ese orden. Tengo una temperatura 40, 138 MPa. A 65, 138 MPa. A 200 grados, que era el dato que yo quería conocer, entro entonces material, temperatura, leo de la tabla que tiene una tensión admisible para usar mis fórmulas de cálculo de 138 MPa. Ahora fíjense esto. Yo quiero ver qué es lo que pasa en la medida que aumento la temperatura. Acá sigo en 138, pero acá en 300 ya veo que empieza a caer. La tensión admisible ya no era 138, que es la que tenía casi constante desde el ambiente hasta una temperatura. Empieza a caer. Empieza a caer, empieza a caer. Sigo bajando. Hasta que en algún momento, fíjense que yo arranqué en 138 MPa, a 40 grados centígrados. Acá está duplicada la primera línea para que se entienda cómo sigue la tira de datos. A 500 grados centígrados se me fue a 33,6 y a 550 grados se me fue a 12,9. Fíjense que en este valor que estoy acá, estoy cerca de la décima parte de cuando arranqué acá. Y después acá se produce una serie de puntos, no tengo valores definidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo alcanzo este límite de temperatura y ya no tengo tensiones admisibles, bueno, yo ese material no lo puedo usar a una temperatura superior a ese valor límite. Este es un caso, y alguien diría, bueno, la temperatura de 550 grados es alta, sí, es una temperatura alta, por supuesto, pero bueno, hay aplicaciones que funcionan a más temperatura que esa, entonces eso me va a dar una pauta, una segunda pauta de que si yo no encuentro tensiones admisibles de un material a una temperatura, quiere decir que estoy utilizando el material inapropiado, no es el material adecuado para ese uso. Una de las cosas que preguntaba Rafael es la siguiente. Fíjate, esto ahora lo vemos en un gráfico. O sea, acá se probó, digamos, se hizo una serie de probetas y ese material de todas ese rango de fluencia por un valor, rotura por un valor y el ensayo de Crip, el más bajo era 1X determinado. Ahora, cuando cambian las letras, esto es una cosa interesante que está en el código, que las letras son, digamos, cursivas, o no sé cómo llamarla, y esta que se llaman italic, que son inclinadas, bueno, lo que quiere decir que a partir de este momento ya entramos en el rango de Crip. Esta tensión que está acá es la que la que se resultó de obtener de esos ensayos dentro del rango de Crip donde tengo esa deformación. Bueno, para este material el caliente es a partir de este momento. A partir de este momento, a donde ya entré en Crip, bueno, este material 400 grados y después todo esto que está acá es haber ensayado lo mismo a 425, lo mismo a 450, lo mismo a 475 y así hasta el final de la tabla.
todos estos ensayos, yo tuve que ensayar a todos estos valores de temperatura para saber cuál es este valor que puedo poner acá. Por eso determinar, o sea, o introducir, mejor dicho, un material nuevo es extremadamente complicado, porque si yo quiero validar un material, necesito y quiero conocer sus propiedades, tengo que hacer todo esto, cosa que es amén de complicada o, por supuesto, muy onerosa. Entonces, fíjense cómo va cambiando la temperatura. Para que se entienda un poco mejor, acá tracé cómo sería la evolución de la tensión admisible de ese material que vimos, 516,70, versus la temperatura. Lo puse en kilos centímetro cuadrado porque si bien no es una unidad formal, es la que por ahí estamos más habituados a ver. Yo vengo, hasta acá, digamos que más o menos no sucedía nada, estaba constante. Esto es una graficación de lo que leímos en las tablas. Y a partir de un momento determinado empieza a caer y vamos a ver esto, a partir de qué momento teníamos el cambio de la inclinación, 400 grados, acá. O sea que yo más o menos acá ya empiezo con el fenómeno de creep. O sea, yo vengo cayendo de una forma medianamente, no digo lineal, pero bueno, y a partir de acá sigo abruptamente porque este es todo el periodo de creep ya manifiesto hasta que estoy en un lugar extremadamente bajo. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que la temperatura no es un dato aislado, por eso a mí me interesa saber las condiciones de diseño de presión del equipo y a qué temperatura, porque la temperatura me va o sea, me va a terminar diciendo cuál va a ser mi tensión admisible que voy a utilizar en los cálculos. Estas curvas no están dibujadas, uno la puede dibujar como una especie de interés propio para ver si más o menos este material satisface algunas condiciones, pero en general todos los materiales metálicos, acero, carbono, que podemos digamos, utilizar en el día a día nuestro trabajo, tienen una respuesta que es más o menos la misma. Hay algunos materiales de cromomolibdeno que conservan un poquito más las tensiones admisibles a temperaturas, pero después, y esta curva se prolonga, por eso son aptos para más de 500, 600 aproximadamente, pero en algún momento todo se va a caer abruptamente porque estoy en el creep y eso tiene que ver con la física de los materiales y contra eso no tengo nada que hacer. Bueno, no sé si de este tema, la idea es dar una introducción de lo que vamos a ver un poquito ahora, son las fórmulas, pero para que sepamos de ese dato que traemos a una ecuación, de a dónde viene. Y bueno, hay cosas simples y cosas que pueden resultar bastante complicadas o complejas, mejor dicho, de por qué llegué a un valor tan bajo. Alguien puede decir, bueno, tengo un equipo, una temperatura alta, veo una tensión admisible, es muy baja, me da un espesor más alto, por supuesto. Bueno, existe una razón del por qué es eso. No sé Perfecto, si Diego. quieren hacer alguna consulta, algún comentario. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Bueno, vamos a un poco a la parte central de lo que queríamos ver en esta charla. Los espesores. Supongamos que yo, digamos, quiero tener como un set de fórmulas medianamente rápidas para hacer verificaciones de espesores de los elementos que más en el día a día en nuestro trabajo podemos encontrar. Vamos a ver un ejemplo después, pero pensemos en un cilindro simple que tiene un cabezal de obturación por cada uno de sus lados. Estas fórmulas que están en el código ASME, cuando uno las analiza, tienen factores comunes con otras fórmulas de cálculos de elementos de sección cilíndrica sometido a presión que están en otros códigos, por ejemplo, en el 31.3 de una cañería, en el 31.8 de una línea de conducción, un caño de conducción de gas o petróleo, en el 31.4 también y el 31.1 de Power Piping, digamos que más o menos en un cilindro las fórmulas son muy parecidas, con más factores, menos factores, sumando, restando términos, pero más o menos es lo mismo, pues la lógica de lo que yo tengo arriba es la presión por el radio, o sea, es la fuerza que se me está ejerciendo en ese cilindro. Yo tengo una presión y cuando es más grande el radio, la fuerza es cada vez mayor y la presión que crece, la fuerza es cada vez mayor. Y abajo, en general, digamos, en el otro término, por decirlo un poquito mejor, tengo lo que me va a resistir, que es la tensión admisible. Básicamente, como concepto, yo tengo algo que me está generando
una tendencia a generar tensiones, en este caso por la presión que quiere hacer que eso se infle, por decirlo de alguna forma simple, y después hay algo que lo tiene que resistir. Acá lo que lo va a resistir son las propiedades de los metales. ¿Y cuál es el resultado de eso? El espesor. Entonces, yo cuando diseño un equipo, en general lo que hago es, no lo digo yo, digo en general, en la ingeniería es, necesito volumen, por ejemplo, un volumen interno, alguna condición de proceso, que la gente de proceso determina, bueno, la separación se produce cuando el diámetro es de tal magnitud. Entonces, en el diseño en general yo arranco con las dimensiones, perdón, me salté ahí, bueno, arranco con las dimensiones interiores. Entonces, cuando yo conozco las dimensiones interiores de mi cilindro, el espesor es el resultado de la presión por el radio dividido este factor que siempre está junto, que es S por E, que es eficiencia, por tensión admisible. Bueno, y esto es una especie de resultado de la aplicación práctica de que como la tensión, yo estoy midiendo el diámetro interno, la tensión sucede en un espesor promedio. Bueno, esto es un factor que trata de equilibrar en qué lugar sucede esa presión. Como concepto, esto como está restando, o sea, esto es presión, está restando, el denominador me va a dar más bajo, entonces a las mismas condiciones, el espesor, a la misma presión y geometría, o sea, presión y radio, el espesor me va a dar más alto. O sea, si yo no tengo esto, acá tengo un número menos conservador, yo tengo esto acá, tengo un número más conservador. Pero es una fórmula muy simple. El espesor de un cilindro es el espesor mínimo requerido. Ahora vamos a ver alguna cosa más. Es la presión, o sea, ¿qué necesito saber? Presión, radio, tensión admisible, eficiencia de soldadura. Con eso hago la cuenta y obtengo el espesor. Ahora, perdón que me quedó desacoplada la filmina. Si yo por alguna razón estoy en el otro lado y tengo un cilindro de un equipo y no conozco tanta información, sé qué material tiene, pero por ahí necesito relevarlo, saber qué espesor debería de tener, si después quiero investigar acerca de qué espesor tiene y hacer una predicción de vida útil, a ver cómo estoy entre el espesor requerido y el actual. Bueno, no puedo seccionarlo el equipo y medir el diámetro interior. Bueno, el ASME lo que tiene, me da fórmulas que me permiten trabajar con dimensiones exteriores y dimensiones interiores. Entonces, esta fórmula, que bueno, tiene un desarrollo, esto ya es radio exterior, pero la geometría, o sea, la lógica de la fórmula es la misma, me permite poder determinar cuál es el espesor que voy a requerido de una envuelta cilíndrica cuando yo sé sus dimensiones exteriores. Entonces, de vuelta, si diseño mi equipo de cero, bueno, probablemente esté tomando esta fórmula de mi espesor asociado a una geometría de radio interno porque estoy diseñando. Y si después estoy relevando o buscando información de un equipo, lo más probable es que use esta fórmula de dimensiones exteriores. Pero como verán, es una fórmula bastante sencilla, no tiene ningún término que haya que hacer ningún procedimiento particular. ¿Cuál es la otra pieza característica que tenemos en un recipiente? Un cabezal. Las cabezales son las tapas que lo van a cerrar para poder hacer a ese compartimiento estanco. Hay más de una forma, pero digamos una forma muy conocida es lo que se llama elipsoidal en los términos del código, en que en la jerga técnica se lo conoce como semielíptico. Es un eje de... esta geometría que está acá es una elipse, obviamente está interrumpido por su eje medio, pero esto es una elipse. Esto que está acá se le llama pollera o faldón, que es, digamos, la transición después de la forma curva a la forma cilíndrica de la pieza que lo voy a acoplar. Podrá ser más larga, más corta, de acuerdo a algunos requisitos geométricos que pide el código, pero como concepto, si yo quiero determinar qué espesor requerido tengo que resulta de las condiciones de diseño de una pieza que es así, es una formulación bastante sencilla,
con analogías a la anterior, el espesor, también tengo la presión, el diámetro, tengo un factor geométrico, que hay unas tablitas para calcularlo en el código, que depende de esta relación entre D y H. O sea, cuando más plano sea, voy a obtener un factor de K X determinado. Cuando más esférico sea, voy a obtener otro. Hay un rango, no puede ser una esfera y una tapa plana. Hay un rango entre un mínimo y máximo, pero eso está tipificado en el código. Lo más habitual es esta relación que se llama 2:1. Quiere decir que este eje mayor es 2 veces el eje menor, o sea, este sería el semieje, o sea que esto, si esto es un valor X, esto es la cuarta parte, ¿no? Porque acá sería la mitad. Si fuera simétrico de aquí a aquí, sería la mitad, o sea, esto es 1 y esto sería 0,5. Entonces, en este caso, esto es la cuarta parte, digamos, la altura. Y lo mismo, tengo tensión admisible y eficiencia de la unión soldada. Ahora vamos a ver un poquito el detalle del concepto de eficiencia. Pero como verán, la fórmula es bastante sencilla. Si estoy diseñando del lado interior, o sea, si estoy diseñando y conozco dimensiones geométricas del interior, trabajaré con esta. Si estoy relevando y estoy queriendo determinar el espesor requerido, como el mismo caso que el cilindro de una pieza que está existente, bueno, cambio la fórmula, se ve un poquito más elaborada, pero son términos matemáticos, esto está planteado en forma simple, digamos, para poder aplicarla. Y de vuelta. Bueno, por supuesto, acá hay toda una cuestión más de la práctica, que yo, bueno, tengo que medir el diámetro de una forma medianamente adecuada, pero bueno, las herramientas en el código están, es simplemente aplicar las ecuaciones correctas. Entonces, vimos cilindro, cabezal semielíptico o elipsoidal. Otra pieza muy característica del cabezal es este que se llama toriesférico. El cabezal semielíptico, si ustedes lo ven y lo comparan con un toriesférico, el semielíptico en general es más profundo, tiene más embutido, es más cercano a una zona esférica, por decirlo de alguna forma. Los cabezales toriesféricos son más planos en su forma. Cuando uno hace las cuentas, llega a la conclusión de que un semielíptico requiere un espesor que es casi el del cilindro, apenas un poco más, y el cabezal toriesférico, cuanto más plano sea, más espesor requerido va a tener. O sea, cuando más me corro de una esfera, peor voy a estar. O sea, cuando más plano sea la pieza, va a ser más, el espesor requerido va a crecer. La fórmula de vuelta en dimensiones interiores es la aplicación de términos lineales, presión, este valor que está acá, que es L, que es el radio de la corona. Geometría, una cuenta, o sea, yo conozco este radio mayor y este radio menor, tengo que hacer una cuenta, una ecuación simple, me va a dar un factor que es m, y voy a entrar en la ecuación y lo voy a despejar. Fíjense que esto es relativamente parecido a esto, con la diferencia de que acá yo tengo, digamos, un diámetro y acá tengo una característica geométrica que es un radio interior, pero digamos, los términos generales de la ecuación son bastante similares. El numerador es igual. Esperen que me voy a conectar la batería. ¿Cuál es la única complicación, digamos así, en la práctica? Bueno, poder determinar si yo tengo instalado un equipo, cuáles son estos radios y este radio. Bueno, tendré que hacer algunas mediciones, hacer una plantilla de cartón, medir, ver cómo puedo encontrar la alternativa para determinarlo cuando estoy midiendo geometría y quiero hacer el cálculo para determinar espesores. Lo mismo, si yo tengo ese cabezal toriesférico y estoy midiendo por fuera, se complica un poco la ecuación, son más términos, pero esto está automatizado en una planilla Excel, el que lo quiera hacer. Los software de cálculo lo hacen mucho más simple, es muy rápido la forma que lo hacen.
pero como un concepto que traigo a colación de lo que hablamos de la simplicidad. Esta ecuación, por ejemplo, determinar el espesor de un cabezal semilíptico o toriesférico en ASME8 división 1 es una fórmula, la que ustedes ven aquí, nada más. Si yo tuviera que calcular la misma pieza bajo el ASME8 división 2, para poder hacer esto son 11 pasos que hay que calcular. Son iterativos, yo tengo que sé geometría de radio mayor, radio menor, y asumo un espesor y tengo que hacer una serie de cuentas geométricas de limitaciones, que si se cumplen máximos y mínimos, después tengo que calcular presiones de colapso en función del colapso de una parte de la corona, en función de la parte de la esfera, después compararlas contra un factor de seguridad e iterar un par de pasos más, y luego de 11 pasos voy a poder determinar si el espesor que asumí es el correcto, y si no es el correcto, tengo que volver a asignar uno y volver a recalcular todo. Lo que quiero decir es que vean la diferencia entre una cosa simple, entre un código de diseño que trabaja por reglas y aplica una simple ecuación para calcular algo, y el división 2 que tiene un método de cálculo, una marcha de cálculo mucho más detallada. Ahora, ¿qué quiero señalar? El código ASME, en una parte, tiene muy explícito que todas las fórmulas y símbolos que se leen refieren a la condición corroída. Los recipientes que están sujetos a un adelgazamiento, que puede ser consecuencia de corrosión, erosión, abrasión, o la sumatoria combinatoria de todas esas, tiene que tener en consideración para alcanzar su vida útil un incremento de ese espesor por encima del espesor determinado por las fórmulas. O sea que una vez que a esa pieza, ese elemento, suceda la corrosión, la erosión, la abrasión, lo que yo tenga considerado en el diseño y en la vida útil del equipo, me va a tener que quedar como remanente final este espesor que estoy leyendo en las ecuaciones. A ese incremento se lo llama, hay varios términos sobre espesor de corrosión o espesor de corrosión o corrosión admisible. En inglés es corrosion allowance, sería el más formal, sería este. Ese valor yo se lo tengo que adicionar a todos los espesores que calculé con las fórmulas anteriores. O sea que yo si mido en la realidad, después lo que tendría que hacer, que si yo mido un valor, tendría que deducir la corrosión para poder saber cuál es el espesor mínimo requerido de cálculo. ¿Qué es lo que sucede? Hay distintos valores que se tienden a utilizar, son parte del diseño. Dos valores muy frecuentes es 1,5 milímetros y 3 milímetros para lo que es acero carbono. En general se adopta para aceros inoxidables o aleaciones no ferrosas que se asumen que casi no tienen efectos de oxidación, de corrosión, cero. Hay algunas especificaciones de algunos clientes que aún así piden un pequeño valor. Hay algunos casos extremos de equipos de servicios muy corrosivos, a donde el espesor por corrosión que requiere por diseño son a veces 6 milímetros. Entonces pueden encontrarse en un equipo de una presión no muy alta, que el espesor requerido por presión aplicando las fórmulas del código es 6 milímetros, y necesito agregarle 6 milímetros más por corrosión. O sea, la pieza necesito de 6 pase a 12. O sea que es una magnitud que cuando el espesor es grande, en valor absoluto, digamos, va a incidir muy poco, pero bueno, cuando el equipo tiene un espesor pequeño es muy notorio. Muchas veces se observa que en algunos equipos, eh, pulmones de aire comprimido, equipos de servicios muy de baja severidad, no se han considerado espesor de corrosión. Si lo considera como una corrosividad baja, bueno, podría ser, se adopta a veces un valor de 0. No está mal, digamos, si tenemos la seguridad de que la corrosividad es baja, que yo le voy a poder drenar si le queda líquido acumulado de alguna forma segura, si lo voy a controlar en una cierta periodicidad, pero tengamos presente que si nosotros adoptamos un valor bajo, voy a tener un diseño más económico, pero no voy a tener ningún margen de seguridad respecto a un efecto
potencial de corrosión, lo que pudiera suceder. Es importante señalarlo porque voy a economizar, pero voy a quedarme con márgenes virtualmente cero respecto a posibles daños futuros. Este tema de categorías de juntas soldadas lo vamos a ver para poder atarlo a lo que es la eficiencia. Este tema lo hemos desarrollado un poquito más en profundidad en la charla que se dio el año anterior, pero bueno, básicamente el código ASME identifica las unidades soldadas por categorías y las separa en 4 grupos con letras, dentro de las cuales, digamos, existen la categoría A, como se imaginan, es la costura longitudinal de un cilindro. Bueno, dependiendo del ángulo del cono, también, por supuesto, lo es. Podría ser las que forman un cabezal semiesférico, son las de máxima tensión, las que van a estar sometidas a la mayor tensión cuando el equipo esté presurizado. Y después existen, de aquí en más vamos bajando en nivel de solicitación. Las B son las costuras circunferenciales, las C son básicamente las que suceden en las boquillas de conexión en estas posiciones, y después las D son las juntas, digamos, que son en esquina, por decirlo, se forma un ángulo de 90 grados básicamente entre la pieza principal y la inserción. Estas son las de menor nivel tensional dentro del equipo. Entonces vamos desde lo más tensionado, que es longitudinal, y gajos, por ejemplo, para hacer un cabezal esférico, vamos bajando en tensiones hacia la B, hacia la C y hacia la D. ¿Por qué entonces hablamos de eso? Porque nosotros tenemos que de alguna forma tener un dato de esa eficiencia de soldadura, que es el dato que nos está faltando para completar en las ecuaciones anteriores. Vuelvo un poco para atrás. De aquí o el caso que querramos ver. Conozco, esta es mi incógnita, conozco la presión, conozco el radio, esto lo calculo, esto lo determino como habíamos hablado antes, leyendo lo de las tablas, pero me está faltando esto, ¿cuál es la eficiencia de la soldadura de las uniones soldadas que este elemento tiene? Bueno, termino de atar todos los conceptos cuando identifico qué unión soldada se trata y lo relaciono con el tipo de unión soldada. Entonces, cuando yo analizo, por ejemplo, la costura a tope, que se suelda de ambos lados, o de un lado solamente, digamos, sin anillo de respaldo permanente. Cuando hago una soldadura básicamente de este tipo que se llama 1, que es la soldadura donde tengo un metal sano, continuo, que es igual por dentro y por fuera, que no tengo ningún anillo de respaldo permanente, no tengo ninguna limitación, lo puedo usar en cualquiera de estas categorías y acá encuentro cuál es el valor de eficiencia en función de los ensayos. Entonces, a esa unión soldada, si yo quiero asignarle una eficiencia de 1.0, quiere decir que el metal va a tener las mismas características, la unión soldada va a tener el mismo comportamiento, las mismas características que el metal que está aledaño al costado. Es como que si esa soldadura no estuviese, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hacer un ensayo radiográfico o ultrasónico. Hay unas salvedades, pero enfoquémonos en el ensayo de radiografías. Total, y eso me permite, o sea, esa unión soldada, vamos a suponer este caso de esta costura, a esta costura la tengo que radiografiar en el 100% de su longitud, después el ASME me da los criterios de aceptación y de rechazo. Podré tener indicaciones que están dentro de los límites aceptables y otras que están por fuera de los límites aceptables. Bueno, eso lo evalúo y si está dentro de los límites aceptables las indicaciones que detecté o no detecté ninguna indicación, bueno, es eficiencia 1, voy a entrar a mi dato de diseño, digamos, a mi ecuación, y voy a decir, bueno, es eficiencia 1. Si yo a esa unión soldada no le hicieron un radiografía total, sino spot. Spot significa parcial, es bastante más complejo el término que es spot, pero digamos que no voy a radiografiar toda la extensión de la unión soldada, sino una sola zona.
Bueno, me degrada la calidad de la unión soldada en términos generales y me baja la eficiencia a 0,85 y después, si yo no le hago absolutamente ningún ensayo, estoy en la condición de mi eficiencia es 0,7. Entonces veamos qué es lo que me va a pasar y bueno, voy a quedarme, vamos a la fórmula más sencilla para hacerlo más evidente, que es esta. En la medida que la presión sea un valor fijo, el radio sea fijo, la presión es fija acá y la tensión es conocida, si yo bajo la eficiencia de soldadura, el numerador este va a ser más bajo, entonces este valor que está acá es constante, por lo cual estoy dividiendo un valor constante por un valor más bajo, el espesor me va a aumentar. Por eso, si yo quiero maximizar mi uso de materiales, tengo que asumir que las unidades soldadas tendrían que tener la máxima eficiencia posible, que sería una unidad, 1. Si yo en algún caso por ahí hago un cálculo y el espesor estoy sobrado, o sea, yo tengo un espesor de mi cuenta que lo calculo con una eficiencia 1 y esa eficiencia 1 me da un espesor X y comercialmente la chapa que dispongo no tiene ese valor y tiene un poquito más y ese poquito más recalculo y puedo utilizarla con eficiencia 0,85, bueno, puede ser que no necesite radiografiarlo totalmente y me voy, digamos, a un equipo de una eficiencia inferior, hago menos ensayos, pero aún así cumplo los requisitos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Quieren que repasemos algún concepto, alguna cosa? Por ahí voy un poco rápido en algún sentido, pero bueno, lo que quieran comentar, bienvenido sea. Ahí, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Ahí en 07 es que no se hace ningún ensayo, ¿verdad? De soldadura. No se hace ningún ensayo de soldadura. Lo que yo no entiendo es, porque obviamente eso te penaliza en aumentar el espesor. Porque si Sí. yo hago la soldadura y tiene una falla de soldadura, por más que tenga más espesor, no va a romper el recipiente. Bueno, es una cuestión estadística todo esto. Primero que hay una catalogación primera, digamos que se tiene que hacer una examinación visual, o sea que muy probablemente si la soldadura es tan mala que no tuviese la eficiencia, o sea que tuviese una eficiencia tan cercana a 0,7, podría llegar a inferir la mala calidad de soldadura a través de un ensayo visual de que te da a pensar de que esa unión soldada tiene un defecto. Pero la realidad es que, digamos que no existen virtualmente equipos que no tienen ensayos radiográficos, porque sería un muy mal uso de los materiales. Es un permiso que te da el código, a donde inclusive el sentido te dice la eficiencia no mayor que 0,7. O sea, yo no podría poner mayor que 0,7, hasta podría ponerla inferior en los cálculos. De vuelta, es un permiso del diseño en base a que no haces ningún ensayo. Es muy mal uso de los materiales y en general no se utiliza. Y esto es las generalidades. ¿Por qué? Porque es muy probable, o sea, el código ASME es un estándar de, digamos, de base en general de diseños y todas las especificaciones de usuarios finales, de equipos, podrás buscar el nombre de la empresa petrolera, de petroquímica, que tienen en general sus propias especificaciones que complementan el código. En general es prohibido por muchas especificaciones equipos sin radiografiado. Como mínimo en general se pide un radiografiado spot que te lleva a 0,85. Aquí entra en la estadística, esto es importante porque el radiografiado spot, perdón, es como un control estadístico. Supongamos que yo tengo que hacer 15 metros de soldadura, por decir una cifra. Bueno, yo tengo que ensayar un porcentual. Pero la lógica es ensayar ese porcentual al inicio para poder ver que los parámetros de soldadura sean adecuados, que el procedimiento de soldadura esté bien implementado, que el soldador esté trabajando bien, bla, 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 bla. No tiene mucho sentido hacer un ensayo radiográfico al final para ver que lo que hice antes está todo mal hecho. Por eso, mucho de esto el ASME lo desarrolla, es una cuestión estadística, pero te repito, no radiografiar un equipo en general puede estar penalizado por dos lados. Por un lado, que tu cliente, que tenga sus especificaciones, no te lo permita, y después la razón técnica y económica. Amén de que en el ASME también hay una tercera restricción,
que esto es lo general, pero después hay algunos requisitos particulares por materiales que te dice a partir de, por ejemplo, qué espesor el ensayo radiográfico es requerido 100%. Y algunos materiales que, independientemente de esto, lo que te dice que, por ejemplo, las aleaciones de cromo molibdeno, que son aliadas al 5% de cromo, por ejemplo, que se usan en altas temperaturas, que son materiales que tienen muy buena resistencia mecánica. Hay una tablita, entonces espesor por encima del cual el radiografiado 200% es mandatorio, dice 0 milímetros. Quiere decir que vos sí o sí vas a tener que radiografiar 100% el espesor de una unión soldada de ese material. O sea, acá lo que te lo plantea dice no menor que de acuerdo al material que utilices. Te repito, no es una práctica frecuente y hay siempre un balance técnico-económico. Vas a hacer un mal equipo si lo diseñas con una eficiencia de 0,7, de no radiografiado. Amén de que implícitamente estás asumiendo de que, bueno, algo puede estar sucediendo ahí, pero no es una práctica, estás limitado por un montón de lados poder implementarlo. Una pregunta, Diego. ¿Se puede dar el caso que vos tengas un equipo, que tengas distintos tipos de, o sea, para distintas juntas, tengas Sí. distintas eficiencias? Sí, es lo habitual, se puede usar. Vos acá estás hablando de tipo de unión, en qué longitudinal, la categoría y, por ejemplo, digamos, el nivel del ensayo radiográfico. Pero puedo forzar, digamos, a elegir de que por ahí esta costura longitudinal, en este caso la quiero con una eficiencia de 1 y en este la quiero con una eficiencia de 0,85. En general no es práctico, no es muy operativo hacerlo, pero sí se puede hacer. Mientras vos cumplas los requisitos mínimos de que cada unión soldada tenga, o sea, vos estás atando la eficiencia utilizada en el cálculo con el nivel de ensayo que le vas a hacer. Lo que tenés que ser consistente es que cada uno tenga un nivel de ensayo distinto y eso me va a forzar que las eficiencias sean distintas. Entonces yo tendré que considerar en mis cálculos distintas eficiencias dentro del mismo equipo. Pero sí, eso es viable. De hecho, cuando los equipos se hacen más complejos, el ASME ya tiene como distintos grados de radiografía con un nombre establecido, el RT1, RT2, RT3 y RT4. Entonces dice, bueno, un equipo de RT1 es un equipo que tiene radiografía full esta, aquella y la otra. El 2 es el que tiene aquella y la otra, el 3 tiene esto y aquello, y el 4 es una combinación de los anteriores. Entonces, vos podés hacer un equipo, digamos, combinatoriamente, por decisión o por imposición, digamos, de que lo estás clasificando dentro de eso. Pero sí, mientras vos lo consideres en las ecuaciones de cálculo es válido. Bueno, vamos ahora a ver un par de ejemplos de cálculos para poner sobre números todo lo que estuvimos charlando. Veamos esto. Esto es un recipiente a presión simple que tiene las siguientes condiciones. Tengo 8 bar, aproximadamente 8 kilos centímetro cuadrado de presión de diseño. Tengo una corrosión 0, asumí para mi cálculo que la corrosión es 0, y tengo estos datos de diseño. Y estoy usando un material más básico, digamos, el más básico que puedo encontrar en ACTM para recipientes, que se llama SA36. Entonces, tengo tres partes componentes: mi cilindro, mi cabezal semielíptico, que es este que tengo acá, y a propósito tengo una configuración para que se vea la diferencia de un cabezal toriesférico que tiene esta relación geométrica. Este valor es el radio, es igual al diámetro interior, o sea que esto sería 800, y este que está acá, el radio menor, 0,1, o sea 880. Entonces, lo calculo con tres eficiencias distintas como para ver cuál es cómo se mueven los valores. Semielíptico 2,1, 2,79, el cilindro 2,80, muy parecidos, el cabezal 4,34. O sea, tengo una diferencia que se nota, digamos, entre estos casos.
Si la eficiencia la paso a 0,85, 3,28, 3,29, siempre muy similares, y este sigue, digamos, con alguna diferencia. Y sin radiografía de 0,7 estos valores. Ahora lo vamos a ver en otro caso, pero fíjense que entre acá y acá yo ya estoy arrastrando aproximadamente 2 milímetros de diferencia, casi 1 milímetro y algo de diferencia entre un caso y otro, o sea que hay diferencias palpables en no darle digamos, poner una eficiencia 0. Es un equipo de vuelta, sencillo, pequeño, 800 milímetros de diámetro, algo que se puede encontrar habitualmente, puede ser un tanque de almacenamiento de aire comprimido, por ejemplo, un equipo horizontal, un equipo de bajo requisito. Por alguna razón no tiene corrosión, 0 milímetros. Supongamos ahora que tengo el mismo equipo que antes en cuanto a geometría de diseño y geometría de condiciones de presión y temperatura, con la única diferencia que este tiene 1,5 milímetros de corrosión admisible. Repito todas las cuentas, la comparativa la sigo haciendo de la misma forma, radiografiado full, parcial, sin RX. Y bueno, si yo hago las cuentas, veré que entre este valor que tenía antes y entre este valor que está aquí, tengo casi la diferencia de 1,5. Hay una pequeña diferencia en la suma cuando uno lo ve, pero arrastro la diferencia de lo que es la adición del espesor por haberle puesto la corrosión admisible. Y bueno, fíjense que acá ya estoy hablando de lo que antes tenía 6 milímetros, si no tengo nada de corrosión, ya tengo 7,7. O sea, es notorio la diferencia, pero por ahí yo estoy trabajando con una chapa que tiene un espesor X determinado, supongamos en este caso de 6,4 milímetros de espesor, que es un cuarto de espesor, que es de uso relativamente frecuente. Bueno, menos que eso tal vez no consiga, puedo tomar crédito de ese plus que me da el espesor comercial que tengo y bueno, puedo asumir el 1,5 y le estoy dando más vida útil al equipo. No hay una norma, bueno, esa es la parte que a veces se complica, no hay una norma que me diga a mí, primero el código no establece espesores de corrosión, es discrecional del que lo diseña. Ni tampoco hay una norma así tan evidente que diga, bueno, tanta vida útil, ¿qué espesor de corrosión le tengo que dar? Hay alguna forma de llegar a eso, ya es un poquito más elaborado, pero bueno, esos valores 1,5 y 3 son valores de uso frecuente. Supongamos que tengo este caso ahora a donde cambié de material y estoy usando ese 516 grados 70 que vi antes, que mostramos antes en la tabla, mantuve las condiciones de temperatura y las condiciones de presión y corrosión que tenía en el caso primero. Lo que hice básicamente es aumentar el tamaño, lo que era 800, 1500. ¿Por qué pongo las fórmulas estas en diámetro exterior? Porque es justamente lo que hablamos. Poder, digamos, suponer que este equipo lo estoy midiendo y estoy determinando de qué espesor es el que estoy requiriendo. Radiografiado full, voy desde 4 hasta 6,7 aproximadamente. Bueno, voy variando acá también eficiencia y bueno, acá ya estoy empezando a notar que estoy entre 6,7 y casi, bueno, acá ya tengo 3 milímetros de diferencia. Bueno, o sea, estoy empezando a ver que el no radiografiar me está pegando en el espesor que necesito. Antes tal vez era menos visible, pero bueno, aquí se vuelve más visible. Supongamos que este mismo equipo, el del caso 3, ahora le estoy asignando más espesor de corrosión. Antes era 0, no 1,5 como el anterior, bueno, 3 milímetros, un servicio de más, una corrosividad media, podríamos decir. De vuelta, analizo las 3 piezas componentes, full, parcial y 0 RX. Y fíjense que, bueno, ya estoy acá en casi 12,7 milímetros, 9,7. Acá, bueno, empiezo a notar que hay diferencias cuando yo estoy castigando un diseño, no radiografiándolo y, digamos, en el caso anterior, porque no le estaba dando corrosión. Pero bueno, mi diferencia entre 0 y 3 es mi vida útil futura. A veces, por supuesto, dar 0 de corrosión minimiza el inicio, pero restringe muchísimo la vida útil operativa futura del equipo.
Este es el caso sí que habíamos visto antes. Ahora vemos uno muy parecido al anterior, pero bueno, aquí yo lo que estoy haciendo es, bueno, aumenté, perdón, el diámetro lo dejé, estoy en 1,5 de corrosión para comparar, 516 grados 70, 60 milímetros, 60 grados centígrados, perdón, la temperatura, pero bueno, lo que era mi presión de diseño de 8 bar, la pasé a 30 bar, que es una presión ya media, por decirlo de alguna forma. Está bien, en la industria del gas y petróleo las presiones tienden a ser más altas que esto, pero bueno, un valor no menor, no voy a encontrar un pulmón de aire comprimido a 30 bar de presión. O sea, es un equipo que tiene otra entidad este. De vuelta, analizo 3 grados de radiografiado, perdón, distintos materiales. Bueno, fíjense acá, en el caso hipotético que yo no hago ningún ensayo, bueno, yo estoy viendo que ya hay cerca de 10 milímetros de diferencia entre un caso y otro, con lo cual todo me hace pensar que mi selección de materiales en este equipo indefectiblemente va a tener que ir al radiografiado total. Eso va a tener un impacto de alguna forma en los costos de ensayo, pero va a ser mucho menor ese impacto de costo en ensayo que el impacto de pagar un material de más espesor, tener que la preparación de fabricación es más cara, las soldaduras son más caras, o sea, todo se encarece, todo termina siendo un balance técnico-económico, básicamente, ¿no? O más económico de acuerdo a las características, ¿no? Pero no, las ecuaciones me dan resultados. Yo tengo que después poner en la balanza esto que tengo acá para ver qué equipo me conviene hacer. Y fíjense este caso que Diego, ¿me sí, permitirías una pregunta? sí, Eh, Tu explicación espectacular, muy entendible. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿cuándo entraría en juego el tema de la calificación del soldador? Porque acá estamos hablando de costuras, distintos tipos de sí, soldaduras, y la sí, variación de espesor entre no hacer radiografiado y sí hacerlo, sí. obviamente, claramente va variando. Pero cómo vas a considerar el impacto de la calificación del soldador? ¿O estarías tomando que siempre va a estar el soldador calificado? ¿En qué nivel? Por eso, para el ASME 8, División 1, División 2, División 3, o sea, para todo el ASME es requisito indispensable, sine qua non, que el soldador esté calificado. En el Ok, ASME 9 están todos los requisitos, digamos, por supuesto, estará calificado para algunos procesos, algunas posiciones, algunos materiales, una serie digamos, después tendrá su renovación periódica, tendrá todo lo que implica, digamos, pero por defecto, aunque sea sin radiografiado, todas las unidades soldadas de un recipiente a presión las tiene que ejecutar un soldador que esté calificado de acuerdo a los requisitos del ASME, en particular el ASME 9. No puedo hacer, o sea, en un equipo ASME no puedo hacer intervenir a un soldador no calificado y ese es uno de los problemas que suelen suceder en el ámbito de la reparación de equipos de hace muchos años que están en servicio, de industrias por ahí de una escala económica media o baja, digamos, que no puede a veces implementar eso. Entonces, soldar, o sea, fabricar un equipo no es soldar solamente. O sea, para poder soldar se requieren ciertas calificaciones, habilidades, experiencias, y es uno de los problemas que sucede, es el hecho de que se intervienen equipos porque hace mucho tiempo que están operando, eh, dándole, digamos, interviniendo en la fabricación soldadores que no están adecuadamente calificados, y eso en definitiva está en el desmedro de la seguridad, porque pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que si yo, por ejemplo, pongo a soldar un soldador, y esto no va en contra de la persona, digo, sino que la persona por ahí no tuvo el tiempo suficiente de entrenamiento para poder ser hábil en lo que es, que tal vez no lo sea ahora, pero lo sea si se dedica y se le da el tiempo para que haga esa tarea, que pueda soldar y practicar y ensayar. eh, Estoy por ahí comprometiendo la seguridad, porque en definitiva yo puedo hacer un ensayo radiográfico y lo más probable es que el soldador que no esté calificado adecuadamente, todas esas unidades soldadas estén todas rechazadas, porque no se cumplen un montón de parámetros. Digamos, las radiografías me darán que
tengo poros, que tengo escoria, que tengo falta de fusión, falta de penetración, fisuras, que más o menos son las 4 fallas principales que yo puedo tener. Pero bueno, no lo puede hacer y el riesgo implícito de hacerlo con personal no calificado es el hecho de que los resultados pueden ser malos, pero no solamente malos en el sentido de horas caídas, retrabajos y demás, sino inseguros. Por eso, digamos, en la técnica de fabricación de lo que es recipientes a presión, tal vez la persona más monitoreada es el soldador. Ese que tiene que demostrar y mantener, lo cito, digamos, yo no soy especialista en eso, pero intervengo en algunos aspectos. Entonces, cuando se hacen las placas radiográficas, está, digamos, tipificado, o sea, qué procedimiento de soldadura se utilizó y demás, y es la persona que soldó. Entonces, le genera como un récord negativo que la persona tenga, por ejemplo, muchos ensayos radiográficos rechazados. Y eso implica en general toda una práctica de recalificación, volver a recalificar en algún proceso. O sea que es la persona que en la fabricación de equipo está más monitoreada. Y son, digamos, las personas de mayor demanda en la fabricación de un equipo, son los soldadores adecuadamente calificados. Básicamente el criterio es, en un equipo ASME no puede intervenir un soldador que no esté calificado. Volvemos un poquito entonces a este caso que estaba aquí. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hice fue comparar, vamos a mirar, es el mismo caso, el 6 es igual que el 5. No vamos ahora a mirar tres condiciones distintas de radiografía, sino comparar a la misma condición de eficiencia 1, lo que yo tengo aquí, cuando cambio a una temperatura de diseño mucho más alta. Aquí estaba antes en 60, pasé a 400. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Lo que vimos en las curvas anteriores, el efecto del aumento de la temperatura en la merma de las propiedades mecánicas de los materiales. Fíjense que para el caso anterior, 2668 el espesor requerido, o por ejemplo, 1768 el espesor requerido de la envuelta, y por haber aumentado la temperatura, a las mismas condiciones de corrosión y presión, y geometría de diámetro y material, estoy en 23,45. O sea, hay mucha diferencia porque las propiedades mecánicas del material cayeron bastante. Lo que acabamos de ver es lo general, lo que se puede utilizar en el día a día y lo que por ahí vemos como más inmediato. Por eso, para las personas que por ahí están trabajando, relevando, calculando, bueno, se recomienda volver un poco sobre esas fórmulas, tenerlas presentes, si se hace una planilla Excel, identificar bien las características geométricas que tiene que tener ese cabezal, los radios, cuáles son los límites geométricos, si es un semielíptico, de qué forma, bueno, porque todo eso, cualquier variación de todo eso, indefectiblemente va a impactar en una única consecuencia, que es el espesor. Después el ASME tiene, no es el motivo de esta charla, pero tiene fórmulas de dimensionamiento de partes múltiples. Solamente algunos ejemplos: anillo de refuerzo de vacío de un equipo, tapas planas de distintas características. No lo vimos ahora, es un poco más elaborado, cómo calcular la necesidad o no de pad de refuerzos de conexiones. O sea, eso está bien establecido en el ASME y toda una metodología de cálculo. El ASME también me permite calcular juntas de dilatación, bridas. Es amplio lo que se cubre. Lo que estamos viendo es solamente la parte de lo principal, como para tener una idea general y refrescar algunos conocimientos. Terminada esta parte, lo que queremos hacer es complementar algo que estuvimos charlando con la comisión también, de uno de los dos temas principales cuando se dio la charla primera, que es el concepto de las pruebas de presión. O sea, una vez que yo tengo un equipo, la necesidad de cómo se ejecutan las pruebas de presión hidráulica o hidrostática, el nombre que le querramos dar. Esto es un contenido técnico, va más allá
de algo que es normativo. Hay toda una discusión interna para dar cumplimiento a leyes, el momento de hacer pruebas hidrostáticas, a qué presión, con qué frecuencia. Bueno, esa es una discusión legal que está fuera de lo técnico. El objeto de lo que queremos hacer ahora es darle a ustedes las herramientas técnicas de qué cosas son las que suceden en un equipo y por qué la prueba, para que después puedan tener, si corresponde, más herramientas para discutir con alguien que pueda generar alguna situación que ustedes desde la técnica evalúen que por ahí no es segura. Digamos, por ahí va a parecer que esto no tiene mucho correlato con lo anterior. Repito, fue una de las cosas que se detectó como una inquietud de varios de los profesionales que estaban actuando en lo que es la parte de recipientes a presión. Para el código ASME es un requisito que todos los recipientes nuevos, cuando se terminó su fabricación y que todos los ensayos no destructivos estén hechos y estén aprobados, deben ser sometidos a una prueba hidrostática de presión. Que esté terminado significa que yo terminé de soldar todo. Lo único que puedo hacer después de la prueba es lo que se llama amolado cosmético. Si yo tengo salpicaduras que no afecten el espesor, puedo amolarlas después y hacer, por ejemplo, si yo tengo una boquilla que en lugar de tener una brida tiene una tapa, yo uso esa tapa para prueba, la corto y después puedo preparar el bisel para una soldadura futura. Son las únicas dos cosas que puedo hacer. No puedo tocar nada del espesor, no puedo rellenar soldaduras, no puedo hacer nada más. Un concepto muy importante en el diseño de los equipos es la temperatura de la prueba. En algunos planos a veces se expresa la temperatura de prueba ambiente, eso es incorrecto, o sea, eso no es técnicamente preciso. Hay un requisito del ASME que es una recomendación casi mandatoria, que el metal durante la prueba tiene que estar al menos 17 grados por encima de la temperatura mínima de diseño. La temperatura mínima de diseño es un dato de diseño que se utiliza, que a veces son 10 grados bajo cero. Bueno, es la condición que podría llegar a existir del equipo, ya sea en presión o con una presión total o presiones más bajas, de la temperatura mínima. Estamos hablando de primero hablábamos de lo que pasaba en caliente. Bueno, cuando estoy caliente las propiedades mecánicas caen. Bueno, cuando estoy frío, las propiedades mecánicas son las mismas, pero tengo riesgo de falta de tenacidad. Es un parámetro que se utiliza para determinar la temperatura mínima si el equipo hay que hacerle ensayos auxiliares complementarios a los materiales de impacto de Charpy para verificar su aptitud a baja temperatura. Pero supongamos que yo conozco ya ese valor de temperatura mínima. Bueno, yo tengo que asegurarme que cuando pruebe mi equipo tenga por lo menos 17 grados de diferencia entre una y otra, la real del metal y la temperatura del diseño. Tiene un único objeto eso, que es minimizar los riesgos de fractura frágil. Hay que asegurarse que la presión no tiene que aplicarse hasta que el recipiente y el contenido estén los dos a la misma temperatura, porque puedo tener el equipo frío con fluido por ahí a una temperatura mejor, a la inversa. Yo tengo que asegurarme que el metal, que es lo que va a sufrir la mayor tensión, esté a la temperatura uniforme del contenido y que ambas cumplan este requisito de temperatura de 17 grados. El tema de la presión de la prueba hidrostática. La prueba hidrostática, bueno, en general se la conoce en la jerga como hidráulica. El nombre técnico es hidrostática y un poco tiene que ver porque no es que necesariamente tenga que hacerse con agua. Se puede hacer con algún otro fluido líquido, tiene que cumplir algunos requisitos de temperatura, de punto flash. Bueno, no es en general una práctica para nada habitual cambiar el agua por otra cosa. Está permitido, pero bueno, eso es una cosa y el término técnico más preciso es hidrostática. Entonces, el requisito del código es que la presión de prueba sea 1,3 veces la máxima presión admisible por este cociente que en general nunca tiene mucha visibilidad, pero que es necesario aplicar. Ahora vemos qué significa esto. O sea, yo tengo que probar en mi equipo 1,3 veces la máxima presión admisible por esto. Si yo no calculo cuál es la máxima presión admisible, puedo suponer, el código me lo permite, que esta máxima presión admisible es la presión de diseño del equipo. Entonces lo simplifico y digo 1,3 veces la presión de diseño. Y este factor que está acá, lo que me hace es, bueno,
Si yo mi temperatura de diseño es, supongamos, es el caso que vimos antes de este equipo, que estaba diseñado a 400 grados, este, este, que estaba diseñado a 400 grados. Yo vi que las tensiones admisibles habían descendido bastante, en esas curvas habían caído bastante. Entonces, en 400 grados por ahí tengo una tensión bastante más baja que la temperatura, la tensión a la temperatura ambiental. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que calcular cuál es la tensión admisible a la temperatura de diseño, supongamos 400, contra el ensayo que supongamos es 20. Entonces, por esa cuenta que hacemos, esto me da 2 aproximadamente. ¿Vieron cuando esa curva se había caído, la nariz de esa curva que estaba bien, bien baja? Bueno, por ahí si yo calculo la tensión en ese lugar y la comparo con la que tenía la temperatura ambiente del ensayo, esto me da 2, por eso una cifra. Puede ser entre 1,1, hay que calcularla. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no siempre tengo que probarlo 1,3 veces por la presión de diseño, sino que tengo que aplicarle este factor que me lo va a mayorar en general. Cuando los equipos se diseñan para temperaturas altas y yo veo que ese decrecimiento de las tensiones admisibles, esto tiene algún valor, entonces la presión de prueba va a crecer porque el equipo va a resistir un valor cuando está caliente, pero cuando está frío en teoría va a resistir más. Entonces lo que tengo que hacer es tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la idea? Básicamente en una prueba genera un nivel de tensiones medianamente alto al inicio cuando es nuevo para verificar la integridad del equipo. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos códigos se viene heredando, o muchas normas, se viene heredando un valor histórico que antes, hace muchos años atrás, no sé, los años 70, 80 y algo aproximadamente, este valor era más alto, era 1,5. Bueno, eso genera algún choque de intereses o inconsistencias porque, bueno, o sea, hoy día el valor es de 1,3 y bueno, no puedo pensar un equipo de hoy con las reglas del ayer y bueno, tengo que tener un poco de cuidado con eso. Lo normativo es 1,3 por este valor. ¿Y qué tengo que asegurar? Que la presión tiene que alcanzarse en todos los puntos del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un equipo vertical, una columna, yo tengo que medir la presión arriba del equipo. Por supuesto, tengo que asegurarme que esté bien venteado, que no sea un bolsón de aire lo que estoy midiendo. Logro que la presión sea hidráulica y bueno, aplico esa presión. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que hay algunos errores en lo que es la seguridad del entorno cuando se hacen las pruebas. Porque yo tengo que alcanzar la presión de prueba y después, o sea, el concepto de alarma es después de alcanzar la presión de prueba hay que realizar una inspección. Y esa inspección se hace una presión que es no menor que la presión de prueba dividido 3. O sea, yo puedo, aplicando el código, presurizo mi equipo, lo mantengo un tiempo y después lo bajo y lo inspecciono en esa instancia. Hay como una pulsión de ir a inspeccionar el equipo cuando está en presión máxima de prueba y eso no es requerido y no es una situación completamente segura. El código dice no menor que, pero yo puedo tomar ese valor. O sea que si este valor es 1, yo, por ejemplo, 10 kilos, por decir una cifra cualquiera, la presión, 1,3 este factor, y esto es 1, bueno, yo lo diseñé a 10, lo estoy probando a 13, yo llego a 13, y después lo puedo bajar, 13 dividido 1,3, y lo inspecciono en ese momento. Eso es algo que en general no sucede y es una especie de violación a una norma, a una lógica de la seguridad. ¿Por qué voy a inspeccionarlo cuando está a la máxima presión? Porque si tuvo que suceder un fallo, bueno, sucedió en la instancia primera, que es cuando se alcanzó el pico de presión, y no tengo por qué estar ahí mirando y presenciando eso. Este es un tema que lo traemos a colación, que lo vimos en su momento con la gente de higiene y seguridad también, porque a veces se sobreestima esto y bueno, repito, esto es lo formal, lo riguroso, lo técnico. Después, bueno, vienen un poco las otras cosas. Lo normativo en alguna reglamentación, lo esperado por el otro lado, pero para que sepamos realmente qué es lo que es necesario a nivel código de diseño. Después el resto va por un camino en paralelo. Ahora, prueba neumática. Es un tema que también se trató y se dialogó. Si yo no puedo Diego, hacer una... Sí.
Perdón, antes que entremos en este tema, no sé si viene Sí. después. El tiempo de permanencia bajo presión es a seguir de acuerdo a lo que solicita el cliente, tiene fundamento técnico, como... Mira, es de acuerdo a lo que solicita el cliente, porque lo que normativamente te dice, vos alcanzás la presión, no te dice cuánto tiempo y después la tenés que bajar y dice, y la tengo que mantener el tiempo suficiente para inspeccionar todo el equipo. O sea que es lógico pensar que el tiempo varía en la dimensión del equipo. Pero bueno, la falla que puede producirse en la prueba hidrostática es una falla que va a progresar en un tiempo muy corto, con lo cual no es que por tenerlo más tiempo voy a obtener más información. Voy a ver cosas que no vi. Lo que no vi en los primeros minutos no va a suceder el resto del tiempo. Por eso, digamos, a veces se tiende a sobreestimar esa necesidad, o sea, mucho tiempo y la lógica es, lo literal del código es alcanzar la presión. Una vez que se alcanza la presión, se reduce la presión a ese valor que dice ahí, la de prueba, por un valor no inferior con 1,3 y se inspecciona el tiempo que sea necesario consumir para poder inspeccionar el equipo. Bien, gracias. Bien. Entonces, lo que hablamos de prueba neumática. En lugar de prueba hidráulica, se puede realizar una prueba neumática, aire comprimido, para casos muy puntuales. Por ejemplo, en la teoría de recipientes que o el recipiente o sus fundaciones no pueden soportar el peso del líquido. Por ejemplo, una esfera de gas típico. Si yo una esfera de gas fue diseñada en alguna instancia para estar llena de gas y después yo hago la prueba hidráulica llena de líquido, pero después lo llevo a una fundación y la fundación final del equipo nunca pensó que pueda estar llena de agua y yo le quiero llenar de agua, bueno, voy a probar el equipo, pero probablemente tenga un colapso de parte de las fundaciones por esa falta de capacidad de carga si no fue considerado. Entonces, este sería un caso. ¿Qué puede pasar en aquellos recipientes que no se pueden secar completamente o que me quede líquido, que pueda entrar en el sistema y dañar algo? O que el sistema incompleto, digamos, tenga algún revestimiento que por ahí se pueda dañar con el líquido de prueba. Es poco frecuente, pero podría llegar a pasar. Pero esas son las razones, las tres opciones fundamentales por las cuales yo podría pensar en el reemplazo de una por la otra. Cuando llego a la prueba neumática, la presión de prueba guarda la misma lógica de la ecuación que vimos antes, con la diferencia que este multiplicador ya no es más 1,3, es 1,1. El resto, la lógica se mantiene. O sea que, por supuesto, en valor absoluto, el valor de prueba neumática que yo le estoy haciendo a un equipo tiene que ser aproximadamente 0,85 la prueba hidráulica, porque es el cociente entre 1,1 y 1,3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe otro error conceptual que reemplazo la prueba hidrostática por la prueba neumática, pero no modifico la presión. Y eso lo que me está generando es un riesgo creciente porque estoy con un método de prueba neumática que es menos seguro, ahora vemos un par de conceptos acerca de eso, a la presión de la prueba hidrostática, que es en teoría es un fluido más seguro porque es autoaliviante la presión, con lo cual, ¿qué es lo que queremos rescatar y que estuvimos viendo también, como decía, con la gente de seguridad? Bueno, hay que tener cuidado con las pruebas neumáticas de los recipientes, implican un riesgo. Ahora vamos a verlo rápidamente por qué. ¿Cuál es el riesgo de una prueba neumática? Lo que se llama una fractura frágil. El aire comprimido va a almacenar mucha más energía que un líquido. El líquido va a almacenar una energía y cuando se despresurice, en el caso potencial de una falla, va a abruptamente caer la presión. Y no va a ser seguro completamente, pero va a tener una forma de progresar la caída de presión que no va a ser la forma de la liberación de la presión o de la energía de una prueba neumática. Básicamente por la compresibilidad, estoy comprimiendo el aire hasta que se descomprime, el otro es un fluido casi incompresible, se libera un poco la cantidad y va rápidamente a bajar la presión. ¿A qué llamamos fractura frágil? Fue una de las fallas que vimos, una de las primeras que vimos de ese equipo que estaba acostado aquí abajo, ese que estaba roto, esa foto blanco y negro antigua. Bueno, ese es un caso clásico de una fractura frágil. Es una fractura rápida y repentina
bajo tensión. Esa tensión puede ser aplicada porque lo estoy presurizando al equipo, perdón, en la prueba hidráulica, o porque tenga tensiones residuales de la fabricación. Y el material tiene entre nada, virtualmente nada, poca o ninguna evidencia de ductilidad, o sea, no se va a deformar, abruptamente se va a romper. Por lo cual es un modo de fallo que es impredecible, la ruptura frágil. Por eso en general lo que hablábamos es que una cosa es lo que le pasa a un metal a alta temperatura que pierde su resistencia y va resistiendo cada vez menos, a lo que le pasa a la baja temperatura que se vuelve frágil, es más ávido, digamos, de tener una ruptura frágil y esa ruptura es impredecible y es una liberación violenta de energía que puede generar un accidente. Por eso las pruebas neumáticas implican un riesgo. Y ese riesgo lo podemos ver aquí. Hay un código ASME que es una derivación que se llama PCC2, que es reparación de equipos a presión y tuberías. Es muy recomendable, si lo pueden conseguir. Tiene una amplitud de conceptos prácticos de cómo, dejando de lado una vez que el equipo está fabricado y bueno, está funcionando, cómo lo reparo, si hay que hacer cambios de piezas, es muy práctico. Tiene unos apéndices a donde indica cómo calcular la energía acumulada y la distancia de seguridad cuando yo hago una prueba neumática. Y tomemos en cuenta esto, un equipo que tenga un volumen de 5 metros cúbicos, que no es un volumen tan grande tampoco, para un pulmón de aire probablemente sí, para un recipiente de gas y petróleo nada, y que sea probado neumáticamente a 8 kilos de presión, que es una prueba que se alcanza con aire comprimido, después es más difícil, pero se puede alcanzar, acumula una energía de 5100 kilojoules, que es una cifra relativamente alta, pero impone este apéndice un cálculo en comparativa con kilos de explosivo. Bueno, la energía acumulada equivale a 1,2 kilos de explosivo TNT. Eso quiere decir que existe un riesgo real en las pruebas neumáticas, con lo cual hay que tenerlo una consideración muy seria en el caso de hacerla, solamente en aquellos casos que realmente sea justificado, analizar qué presión se le va a aplicar, no repliquemos prueba neumática e hidráulica con mismos valores. Como medio ideal, si hay que hacerlo, sería el nitrógeno, pero bueno, es difícil disponer industrialmente de nitrógeno, todo el mundo va a querer insuflar aire comprimido. Lo que pasa es que el nitrógeno lo que hace es inhibe una combustión. El aire comprimido podría llegar, ante la presencia de un hidrocarburo y una liberación rápida, podría generar un proceso, digamos, de alguna forma de combustión. Por eso, al introducir aire en cualquier sistema que no se pueda verificar que esté libre de hidrocarburos, podría formarse una mezcla explosiva que no sabemos si está o no está, por lo cual tenemos que tener cuidado. Hay muchas cosas que impedirían la aplicación de una prueba neumática. Y después, si yo estoy pasado de un valor determinado de energía acumulada en la prueba hidrostática, estos 270.000 kilojoules es un valor que fija esta norma, hay que empezar a implementar unas medidas de seguridad que probablemente sean incompatibles con lo que quiero ensayar. Y las medidas de seguridad implican barricadas, distancias de seguridad que en algún caso pueden alcanzar los 50, 80 metros de distancia, por ejemplo. Entonces, no puedo quedar al lado de equipo, tengo que tener medios remotos para poder medir la presión. O sea, hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta. Y como último, ¿es necesario hacer pruebas de presión en equipos existentes? Bueno, es un tema que tiene controversias. ¿Por qué? Porque hacer una prueba de presión es verificar la integridad de un sistema. Bueno, eso puede tener como algunas implicancias cuando se hicieron reparaciones o alteraciones en partes soldadas principalmente. Podré cambiar alguna otra, pero básicamente cuando reemplace algo e interviene con soldadura algo. Hacer una prueba es una herramienta práctica para los equipos nuevos y es normativo. El ASME me obliga a hacer una prueba hidrostática de un equipo nuevo. Pero hacer una prueba de vuelta sobre un equipo que yo fabriqué hace mucho tiempo atrás y después intervine, bueno, hay que tener alguna consideración. O sea, ¿tiene sentido hacer una prueba de un equipo que estuvo operando mucho tiempo, lo intervengo, hago una intervención y lo vuelvo a presurizar? Bueno,
Hay casos donde la presión no es deseable porque yo puedo introducir otros daños que no estoy pudiendo ver. Por eso hay normas, o sea, estamos dando este título como concepto para que tengan herramientas para analizar alternativas. Hay ensayos no destructivos que son métodos para examinar un objeto, un material, un sistema, o sea, un objeto, un recipiente, un material, una pieza que fabrique un sistema, el recipiente y su cañería, por ejemplo, que no comprometen la utilidad futura. Lo que hacen es investigar la integridad. Hay muchos ensayos no destructivos, cada día son más avanzados. Antes teníamos básicamente líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía y ultrasonido. Los ultrasonidos se han perfeccionado muchísimo, son muy superiores a lo que se hacía años atrás. Hay otras técnicas como de emisión acústica durante las pruebas neumáticas, durante las pruebas iniciales, pero bueno, ahí ya hay que hacer una prueba, pero puedo hacer una prueba por ahí a baja presión. O sea, hay muchos ensayos que se han desarrollado que me permiten, si yo hago un reemplazo de un equipo, no sistemáticamente presurizar. Yo puedo determinar la integridad de un equipo mediante un proceso que sea ingeniería, cálculos, por ejemplo, y no destructivos para detectar qué defecto tengo en el equipo y tratar de tener una acción correctiva, pero no necesariamente tengo que someter un equipo de vuelta a una prueba. Esto es un poco la idea conceptual de por qué llegaría a esta instancia en un reemplazo de una parte de un equipo. Bueno, veamos en qué caso realmente es necesario hacer una prueba y la idea es tratar de minimizarla siempre que se pueda. Bueno, como con lo que hablamos, ¿qué puedo tener? Radiografía, ultrasonido, partículas, líquidos. Eddy Current son corrientes parásitas, se usan para verificar la continuidad de materiales de algunos tubos, por ejemplo. Si yo conozco el tipo de no destructivo, la cantidad, cómo poder implementarlo, bueno, puedo reemplazar algunos ensayos de presión sobre equipos existentes en funcionamiento que han estado mucho tiempo funcionando, sobre equipos nuevos no. ¿Cuál es la idea de vuelta? Ver que existen métodos alternativos. Después, repito, está lo normativo, los usos y costumbres, bueno, pero un poco fue una consulta que se hizo acerca del énfasis que se pone a veces en las pruebas, repetición de pruebas de presión. Bueno, hay otros métodos de otras cosas para hacer que no requieren poder, o sea, llevar otra vez un nivel de estrés, de tensiones a un equipo que hace 30, 40, 50 años que está operando. Bueno, con esto, digamos, terminamos esta charla introductoria.